Muy bien, hablemos de Cuba y en esta nueva andadura, dicen los españoles, usan ese término, tener a Rolando Cartaya aquí para mí es fundamental. Siempre he dicho que es el primer periodista independiente que hubo en Cuba, el fundador del momento en que el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, que había sido fundado en la cárcel, pues sale a la calle de verdad, ¿no? Uh-huh. Y este estaba ahí hizo la primera transmisión que se escuchó en Radio Martí de personas que vivían en Cuba, una suerte de mesa redonda en casa de Tania Díaz Castro, que eso fue histórico. La gente decía, pero esos valientes están aquí adentro de Cuba diciendo las cosas que dicen. Así que Rolando Cartaya ha hecho un largo trabajo de vigilancia de los derechos humanos, un gran periodista, escribe como los dioses. Estamos esperando tu próximo libro, ¿no? Cuando tenga un poco más de tiempo. Cuando tenga más de tiempo. ¿Por qué Cuba no te deja tiempo? ¿Qué está pasando ahora mismo? Bueno, ahora mismo acaba de anunciar el gobierno de Bahamas que va a cancelar todos los contratos que tenía con médicos cubanos, con las entidades contratadoras o reclutadoras del gobierno cubano para suministrarle médicos y trabajadores de salud pública a Bahamas, y que entonces va a hacer los contratos directamente con los médicos, con los profesionales. Esto responde a lo que había pedido el secretario de Estado Marco Rubio, que había pedido que por lo menos si hubiera un contrato directo ya sería diferente. Pero a eso hay que mirarlo siempre con cierto recelo, porque lo mismo ha pasado en Qatar, en Arabia Saudita, que le pagan directamente a los médicos cubanos, pero el gobierno y toda esta maquinaria represiva obligan a los médicos a mandar remesas a Cuba. Le deja a los familiares de rehenes. Hay una caricatura muy significativa de Allen Lauzán en Mazantini, tú sabes, una publicación humorística que tiene que ver con nuestra fundación, en el que aparece un médico en un banco, detrás un militarote grandísimo, y el hombre le dice, no, es para mandar remesas a Cuba. Y cuando tú miras el formulario dice, a mis amiguitos de la FARC. ¿Me entiendes? O sea, que le va a mandar ese dinero a los amiguitos de la FARC, al grupo Gaesa, que es el que controla todo esto. Ahora, vamos a los antecedentes. Yo recuerdo que en un programa anterior tú habías informado de este tema. María Huerlao también había hecho un trabajo de lo que habían logrado que saliera en la prensa de Bahamas antes de que Marco Rubio se pronunciara. ¿Cómo fue esto? Sí, María Huerlao, una gran investigadora de esta comunidad, consiguió un contrato del 2023, en el que se estaba contratando a 4 médicos cubanos por unos $22,000 mensuales. ¿Por cada uno? No. A los 4 por $22,000 mensuales. Pero en total, esos médicos, los 4, recibían unos $4,000 mensuales. Y el contrato estaba hecho con la comercializadora de servicios médicos cubana, que son estos intermediarios de los que el gobierno de Bahamas ahora se quiere deshacer. Entonces... Ahora, todo esto se hace bajo el paraguas de la Organización Panamericana de la Salud, que es parte de la Organización Mundial de la Salud, de la que Estados Unidos se ha salido. Yo he venido todo el tiempo quejándome del señor Tedros Adhanom, que fue ministro de Salud de uno de los regímenes más violadores de derechos humanos en el cono africano, y que además ha sido cómplice de esconder todo lo que China tuvo que esconder sobre el COVID. De hecho, el nombre COVID es un nombre para que nadie le llamara el virus chino, o para que nadie le llamara coronavirus, COVID-19, ¿te acuerdas, no? Sí. Fue en el 19. Pero bueno, el problema de estos médicos en muchos países es que si lo hacen a través de la Organización Panamericana de la Salud o de los ministerios de salud de esos países con Cuba, se les permite trabajar. Pero una vez que ellos se quedan allí o se asilan, tendrían que revalidar el título. ¿Cómo es que se permite que médicos que no tienen un título revalidado en esos países
ejerzan a través de... Y después no pueden ejercer. Es una contradicción, ¿no? Ajá. Pero bueno, esto en el caso de Brasil fue una componenda entre el gobierno de Lula. No, perdón, el gobierno de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff y el gobierno de Cuba para poner de intermediario a la Organización Panamericana de la Salud. Ahora, de ahí surge la cosa. ¿Quién dirigía la Organización Panamericana de la Salud en ese momento? Un dentista cubano llamado Joaquín Molina Mesa, que tuvo contratados como especialistas o asesores internacionales durante varios años a 36 cubanos, que todos eran los coordinadores de misión en los distintos estados de Brasil. O sea, los que se encargaban de que esta gente no tuvieran relaciones con brasileños, de vigilarle las redes sociales, de que no tuvieran a familiares más de cierto tiempo. Brasil permitió, creo que hasta 3 meses lo podía tener, pero una vez que pasaban esos 3 meses ya le estaban cayendo encima al colaborador y le estaban diciendo que o los mandaba para Cuba o se iba él también, porque esa es la otra cosa, la amenaza de la revocación de misión, ¿no? De que te revocan la misión, y como quiera que sea, estos médicos son explotados, y en el caso de Brasil era el 75% del salario lo que les quitaba el gobierno de Cuba, más otro porcentaje que quedaba depositado en bancos cubanos. Pero también en Cuba ganan alrededor de unos $60, el equivalente es de unos $60, o sea que por poco que ganen fuera, siempre es para ellos un estímulo poder ganar un poco más, y muchos se han reparado sus casas o han llevado electrodomésticos, etcétera, ¿no? Entonces tienes esa contradicción también. Son médicos que se saben explotados, saben lo que están pasando. Hay casos de mujeres a las que han chantajeado para que tengan relaciones con X funcionarios del gobierno o con alguno de los jefes estos de misión, ¿no? Uh-huh. Entonces, a pesar de eso, ellos tratan de cuidar la misión, tratan de llegar al final de la misión, además porque tienen un dinero en Cuba que se supone que van a cobrar después. Tenemos imágenes de Bahamas, me están diciendo, a ver, ¿qué es qué hay en esas imágenes de Bahamas que podríamos ver? Debe ser los titulares de la prensa de Bahamas, que lo puso bien grande. Esa es la legislatura, ¿no? O sea, este es el ministro de Salud y Bienestar, Michael Darville, cuando anunció esta ruptura del contrato con Cuba. Él estuvo en Cuba, por cierto, unas 2 semanas antes. Ajá. Entonces, no sé qué habrá hablado con los cubanos, pero obviamente ellos deben tener un plan B, o sea, con los funcionarios cubanos. Deben tener un plan B para seguir beneficiándose de estos salarios. Porque además es lo único que les queda, Juan Manuel. La única entrada firme de ingresos que tienen en este momento son la exportación de profesionales. Sí, porque a mí, que sospecho siempre de los estados, en cualquier estado en que estén, por eso que dice Julio Schilling que yo soy un tanto libertario en ese sentido. ¿Cómo actúan mafiosamente un estado con otro? Claro, en donde más libertades hay, donde hay separación de poderes, hacer este tipo de componenda es más difícil. Pero incluso aquí en Estados Unidos hemos visto que durante la administración Obama, por ejemplo, se paseó la famosa colmenita por todos los Estados Unidos sin que nadie dijera, oye, eso es adoctrinamiento, abuso de menores, utilización de los niños para propaganda política. No, se paseó normalmente. Desde una cosa tan aparentemente simple como esa, hasta una colaboración ya mafiosa, que es la utilización de los médicos como neoesclavismo, podríamos llamarla así. Cuando lees en las Naciones Unidas lo que es considerada tráfico humano, no trata es otra cosa, pues encaja perfectamente lo que... Hace unos años 2 relatoras de la ONU dijeron que era, por lo menos que podía considerarse esclavitud moderna y tráfico de personas. Claro. Entonces, esa colaboración de Estado a Estado a mí me sabe muy mal, y la utilización, que eso lo ha dicho Donald Trump con toda justicia, y lo había dicho antes Mauricio Claver Carone por experiencia propia en el Banco Interamericano de Desarrollo, creo que es donde estaba él, en el BID,
que es la utilización de los organismos internacionales para este tipo de operaciones turbias, que no es más que un modo de financiar al régimen castrista. Es un modo de subsidiar al régimen castrista. Bueno, este señor que te decía que fue el jefe de la Organización Panamericana de la Salud en Brasil, actualmente está en México, donde hace unos días el diario El Universal leyó también un contrato que como entre mediados de 2022 y lo que va de 2025 les han pagado unos 106 millones de dólares más o menos al gobierno de Cuba. Los contratos le piden unas condiciones para los médicos de hotel de 5 estrellas. O sea, carro donde quiera, para que tú vayas tienes que tener un carro que te lleve. Y después los llevan a una choza. Y después los llevan a unas chozas. Esa es la cosa. ¿Cómo? A ver, hay toda una discusión sobre si justificar o no a los médicos, sobre si estos médicos ya a estas alturas del juego pueden o no decir que se han visto en la necesidad, etcétera, etcétera. Y oye, ¿cómo no va a ser objeto de presión y de chantaje una simple persona, un ciudadano de una dictadura? Cuando, y ya he repetido esa anécdota muchas veces, yo fui a entrevistar al presidente de Uruguay, en aquel momento el señor, ya falleció, Batlle. En Cuba decimos ese apellido Batle, pero sí. Yo tenía un compañero que era Batlle. Y él me dice que Cuba le había mandado una gran cantidad de vacunas vencidas. Yo le dije, bueno, presidente, ¿por qué no lo denuncia? Dice, porque si lo denuncio, entonces van a decir que yo estoy en contra de la colaboración a los más necesitados y no sé cuánto, etcétera, etcétera. Entonces, después de yo mucho insistir, lo más que hizo fue darme el contacto del director de un hospital que, casi como si fuera clandestino, me llevó a donde estaba el almacén y yo comprobé que esas vacunas ya estaban vencidas. Totalmente vencidas. Pero sí. Nadie, si el presidente de un país no se atrevía a hacer la denuncia, imagínate un pobre médico, claro. Diría eso a su favor, si fuera el abogado del médico, ¿no? En su defensa diría eso. Por otro lado, también podría decir que ya están bastante grandecitos para saber lo que hacen, ¿no? Y hay algunos que tienen un nivel de complicidad con el régimen injustificable, porque hacen tareas de espionaje, tareas de empadronamiento de población para las votaciones. Incluso yo conozco aquí médicos que me dijeron, no pude ir en la misión porque me negué al entrenamiento militar. O sea que muchos, o todos, no lo sé, tendrían que aclarármelo. En la carrera de medicina creo que hay entrenamiento militar. Hay una parte de la carrera, no sé si son 2 semanas o una cosa así, pero sí hay entrenamiento militar en la carrera de medicina en Cuba. Bueno, y los universitarios de alguna manera tienen que pasar parte del servicio. En nuestra época no había eso, ¿no? Pero ahora creo que sí, en todas las carreras. No, ya no sé ahora porque estoy perdido. En el informe, hablando de ponernos al tanto de lo que sucede en Cuba, en el monitoreo que ustedes hacen de la situación en Cuba, ¿qué ha pasado con esta suerte de protesta, de revuelta estudiantil en ciernes en la FEU? Bueno, estamos... yo en los próximos días tengo que empezar a redactar ya ese informe y creo que va a ser un informe bastante voluminoso este de las protestas. ¿Así? Porque los universitarios cubanos han hecho lo que digamos, la gran mayoría del pueblo cubano no es capaz de hacer, que es de verdad rebelarse, cantar sus verdades, decir... abiertamente lo que está pasando, y esto hay que recordar que hay un entramado legal que ha formado el gobierno de Cuba donde no ha dejado títere con cabeza, o sea, no ha dejado ningún rincón para la disensión, para disentir. Todo está prácticamente, todo es sancionable. Ahora mismo hay un muchacho, Alexander Verdesia, que le están pidiendo 10 años por una figura legal que les gusta mucho a ellos desde que se aprobó en el Código Penal, que es propaganda contra el orden constitucional. El muchacho lo que ha hecho es expresar en las redes sociales lo que él cree que está pasando. Ha dicho, el gobierno de Díaz-Canel nos está matando de hambre, tenemos que pedirle que renuncie. O sea, ha pedido estas cosas, y entonces hay un especialista, porque ahora tienen especialistas en vigilancia de las redes, que le suministró
a la fiscal de Bayamo citas de lo que él decía en sus publicaciones en Facebook principalmente. Y con esas citas, la fiscal está pidiéndole 10 años al muchacho por lo que publicó. O sea, eso demuestra el miedo que le tienen a las redes sociales, que es un miedo a la libertad de expresión, a fin de cuentas, ¿no? Cuando tú decías eso de que han cerrado todas las vías, ¿no? Todas las puertas para, de alguna manera, canalizar dudas, protestas, necesidades, sí, etcétera. Recuerdo ese momento en que yo tengo el encuentro con Fidel Castro en Panamá, que alguna gente me ha estado comentando en estos días, y que hay un contexto muy interesante porque Fidel llega a la cumbre iberoamericana, era Miriam Moscoso la presidenta, y se baja del avión y hace la denuncia de que Posada Carriles y 2 exiliados más estaban allí para matarlo y que él no tenía miedo, de que él había ido a pesar de eso. Claro, ya ellos tenían todo el operativo, el arresto es un espectáculo premontado. Y cuando pasa toda la cumbre, que yo logro colarme en la conferencia de prensa, una cosa que le digo es de por qué se queja, o sea, de lo que ha pasado, si usted ha cerrado todas las vías pacíficas para sacarlo del poder. O sea, te quejas, te quieren matar, bueno, pero tú no dejas, yo no justifico el magnicidio, no justifico el asesinato, pero de alguna manera, si tú cierras todas las vías pacíficas para un cambio, y eso le va a pasar al régimen en este momento, cierran todas las vías pacíficas para el más mínimo cambio. ¿Qué pueden esperar el día? O sea, si un día hay violencia, que no queremos que haya violencia, ellos son los culpables. Claro que son los culpables, seguramente, porque le han cerrado las puertas, a la disensión, mientras que mantienen al pueblo cubano en condiciones de verdad infrahumanas de vida. Esto de los apagones creo que están durando 24 horas en este momento. La canasta básica del racionamiento, que es lo que muchos ancianos, personas con el salario mínimo se pueden pagar, está cada vez más reducida. El pan, el aceite, la leche, todo ha ido reduciéndose, y entonces la gente, tú sabes, los ves a esta gente que son de los que viven peor en Cuba, buscando en la basura o pidiéndole, como una niña que salió de la escuela y fue a tocarle a la vecina: salí de la escuela y tengo hambre, por favor, deme algo de comer. ¿Tú crees que ¿cómo le llamaron? Tarifazo. Sí. Ajá. ¿Es por una razón puramente económica o es un modo? Porque, por ejemplo, ayer me escriben de Cuba, gente que tenemos, YouTube te dice exactamente de dónde están mirando, y hay una gran cantidad de personas en Cuba. Me dicen, no te pudimos ver porque había apagón. Entonces, yo tengo la sospecha de que si el tarifazo es un modo de censurar también. Hombre, claro, tiene de doble propósito. El propósito de que los exiliados paguemos por estas tarifas enormes que se supone que organizaciones de la ONU se habían planteado que para el 2025 lo que es el servicio de banda ancha debía costar, para que fuera asequible, menos del 2% del salario medio en cada país, ¿no? Y esto es no sé, una barbaridad, no sé cuántos por ciento de lo que tendría que pagar la gente, ¿no? Y solamente le dan acceso a pagar en pesos los primeros 6 gigabytes. 6 gigabytes. Bueno, aquí en los Estados Unidos, el promedio de una persona en este servicio de internet de datos móviles es de 22 gigabytes mensuales. O sea, que esos indicativos que varían según el organismo que lo haga, en Naciones Unidas, etcétera, es muy curioso, porque también otra cifra que recuerdo alguna vez haber leído era que si en un país la ciudadanía gastaba más del 10% de su salario en alimentación básica, no en restaurantes, que ya he visto como eso estaba muy mal. Entonces, en Cuba
En Cuba es como el 70% del salario lo que tú tienes que dedicado gastar en la alimentación. Nada más, ¿no? Y además de eso, la inflación no baja, ¿no? La inflación se mantiene alrededor del 30%, pero siguen aumentando los precios de los artículos básicos que solamente los puedes comprar, según me dice gente de allá, en las MIPYMES, es donde las únicas que están surtidas, y en estos mercados que solo puedes pagar en dólares. ¿La lista de represores siguen llamando? ¿Aumenta? La lista de nuestros represores va como en 156, más o menos, los que tenemos en este momento. Como los extraterrestres están entre nosotros. Sí, se cerró el asilo político, se cerró el parol, pero siguen llegando. Yo creo que por reunificación familiar han llegado algunos. Llegan por ahí y sigue aumentando la lista, pero además estamos descubriendo que esto tiene raíces mucho más profundas, que son... había un señor que fue jefe de la seguridad del Estado en Cienfuegos y Santa Clara, Leandro Rubén Garnica se llama este señor, terrible, torturador, etcétera. Bueno, cuando este hombre se autodeportó, llevaba 10 años viviendo aquí. O sea que esto no es de ahora. Lo vimos ahora porque estaban entrando masivamente a través de la frontera primero, después del parol, del CBP-1. Pero llevan muchos años establecidos aquí, gente que eran sumamente leales al régimen y no pueden haber cambiado de opinión de ahora para ahorita. ¿Cómo no? Bueno, Rolando Cartaya, qué lujo tener aquí a un escritor, un periodista de su talla serio. Tengo que decir, Cartaya, que siempre he respetado tu seriedad en un mundo donde la gente exagera. Sí, no hace falta exagerar. Yo me río también. Porque no, digo, la seriedad en... Sí, yo sé, el gran sentido del humor. Lo divertido no es lo contrario de lo serio. No, digo, la seriedad en los datos, en las investigaciones, rigor, me dice ahora José Antonio Évora, que es el término correcto, ¿no? Rigor te gusta más. Me gusta. Me gusta más rigor periodístico. Eso es importante porque, claro, si exageramos, nos engañamos. Y a la hora de evaluar en qué posición estás, no tiene ningún sentido autoengañarse, ¿no? Claro. Y entonces, ese rigor, esa seriedad, sin renunciar a reírnos, a la ligereza también de las formas, o sea, ligeros en la forma, pero intentando ser profundos en el contenido, es lo que queremos hacer aquí. Quiero, antes de irme, Didier, volver a poner el teléfono de nuestra ejecutiva de ventas, porque hay muchas personas que quieren ayudar, que quieren sumarse y me dicen cómo hablo con Cao, etcétera. Estamos pues cada día mejorando más, así que también que se suscriba, me dice. A lo mejor hay que poner una campanita, como yo veo que la gente tiene unas campanitas amarillas y rosadas para la suscripción nuestra está ahí como escondida. Es más fino, ¿no? Ahora le paso el teléfono a mi esposa que tiene agencia de viaje. ¿Sí? Sí. Ah, qué bien, pues sí. Aquí los ponemos a volar, no hay ningún problema. Sí. Muchísimas gracias a Rolando Cartaya, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias al equipo, comprometidos cada día en ir mejorando y en que esta mesa sea una mesa plural, una mesa civilizada, pero sin renunciar a la pasión y sin renunciar realmente a nuestro objetivo, a fin de cuentas, que es que la democracia regrese a nuestros países de origen, a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, y también defenderla aquí. Muchos creen, y yo creo que con cierta justicia, que podría estar en peligro. Muy, pero muy buenas noches. Nos vemos mañana a las 8. Desde temprano voy diciendo ya cuáles son los temas a tocar. Nos vemos.